Esta no ha sido una reunión ni de respaldo, ni de celebración, ni mucho menos, sino una reunión principalmente de escuchar la historia de un conjunto de personas que han tenido una situación muy difícil desde el estallido en adelante. Mi primera reacción frente a todo lo que se me ha descrito en esta reunión es primero pedir disculpas en nombre del Estado de Chile como ministro de Estado por la situación que han vivido. Un contrasentido, que por un lado el ministro de Economía, Grau, pida disculpas a nombre del Estado y por otra parte ese mismo Estado retire las querellas en contra de los vándalos que causaron ese daño. Estamos elaborando un plan y una estrategia, una profunda reforma del sistema de pensiones para terminar con la lógica del sistema de AFP. No vamos a vetar ningún proyecto de ley. Nuestro deber es dar todos los debates de cara a la ciudadanía. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Y esta es plata del pueblo. Y ya estamos de vuelta y está nuestro invitado. Saludamos a Nicolás Grau, ministro de Economía. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal la instalación? ¿Qué tal la primera semana? ¿Cómo ha sido? Ha sido una semana muy motivante para mí. Creo que hemos logrado armar bien nuestros equipos de trabajo en el Ministerio. Y además tuvimos 4 actividades muy interesantes. Nos juntamos con gremios de turismo el miércoles. El jueves nos juntamos en Las Tarrias con dueños de locales que en distintos barrios cercanos a la Plaza Italia han sufrido mucho este tiempo. Estuvo muy interesante también. Nos juntamos con la CPC en conjunto con el ministro Marcel. Y el viernes tuvimos un encuentro en Valparaíso con MIPYMES, Cooperativas y Ferias Libres. Así que ha sido una semana llena de aprendizajes, de escuchar mucho y también de empezar a contar cuáles van a ser nuestras propuestas, el camino de construcción de algunas de ellas, en fin. Así que una semana muy interesante. Y la instalación misma en un ministerio, ¿cómo es en cuanto a personas nuevas que llegan, encontrarte con gente que viene de un gobierno de signo y de convicciones tan distintas? ¿Cómo opera eso? Bueno, la decisión que nosotros hemos tomado, y entiendo que esto es algo que se está haciendo en general así en el gobierno, es apoyarse mucho en las personas que llevan harto tiempo trabajando en los ministerios, ¿no? Que conocen muy bien, que trascienden los gobiernos, conocen muy bien su quehacer y que son finalmente los que le dan continuidad al trabajo del sector público. Entonces uno llega con equipos, que son los equipos que tienen confianza política, en el gabinete, en algunas direcciones, pero es un grupo muy pequeño. O sea, conmigo entraron menos de 20 personas y el ministerio tiene más de 320 personas que trabajan allí. Entonces, ¿se encontró con buenos profesionales? Bueno, nosotros estamos recién partiendo, pero la visión que tenemos es muy positiva de las personas que trabajan en el ministerio. Así ¿Y hay planes y algunas cosas que van a seguir, que ustedes van a continuar la aposta, poniéndole su énfasis, naturalmente? Bueno, el grueso de las cosas tienen que continuar. Por cierto, hay todas las tareas cotidianas del ministerio hay que darles continuidad. Y además, el ministerio anterior, a quien además aprovecho de saludar a Lucas Palacios, quien fue el ministro anterior, que fue muy amable en todo el proceso de instalación, muy generoso en términos de información, en fin, y todo su equipo. Además hay un conjunto de leyes que se están tramitando, de proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso y que algunas de ellas le va a dar continuidad, algunas de ellas eventualmente le vamos a hacer algunos cambios. Así que el grueso del trabajo continúa, más allá de que nosotros tenemos, por cierto, una orientación política distinta y un conjunto de proyectos que son distintos. A propósito de las reuniones que usted tuvo, una de las que más se vio desde fuera fue la que tuvo en la llamada Zona Cero, donde usted pidió disculpas a nombre del Estado. Sí. Claro, pero eso fue el jueves, si no me equivoco, y el viernes ya hubo una jornada, como muchas otras, con manifestaciones, pero también con desmanes, también con violencia, y algunos dicen, bueno, ¿de qué sirve pedir disculpas? Si igual se afectan los vecinos y los locatarios, igual no pueden abrir. Bueno, yo creo que pedir disculpas obviamente es insuficiente, pero es el punto de partida, ¿no? Quiero explicar un poco a las personas que están viendo este programa el contexto de esta reunión. Un conjunto de personas que están muy bien organizadas, por lo demás, que tienen sus negocios en Plaza Italia, Las Tarrias, Bellas Artes, en fin, Bustamante, que están muy bien organizadas, insisto, nos describieron la situación que han vivido los últimos 2 años, incluso más allá de eso. Situaciones personales muy complejas que han afectado incluso su salud mental,
no es solo un tema de la dificultad de llevar el negocio en ese contexto, sino también de sus vidas mismas. Y nosotros nos concentramos en los locatarios y que tienen sus negocios, en fin, por la naturaleza del Ministerio de Economía, pero esto también es extendible a las personas que viven allí. Y entonces a mí lo que me sucedió, que me conmoví mucho con lo que escuché ahí, tuve empatía y me pareció que lo mínimo y el punto de partida tenía que ser que como ministro de Estado pedirles disculpas por la incapacidad que ha tenido el Estado hasta ahora de asegurarles una vida razonable y una posibilidad de llevar a cabo sus negocios. Las movilizaciones que han existido, ¿no es cierto?, tienen aspectos positivos, hay mucha masividad, nos tienen después de todo discutiendo una nueva constitución, que es lo que viene en el siguiente bloque. Yo soy muy optimista del proceso en general, pero también es cierto que estas personas han tenido la mala suerte de que sus negocios estaban ubicados en ese lugar y se les ha cargado la mano en el fondo. Han tenido y el Estado no ha sido capaz de... ¿Y el Estado va a ser capaz de garantizarle hacia adelante? Porque, insisto, esto fue el jueves y el viernes ya el Estado no le pudo dar esas garantías de buen vivir y buen trabajar a las personas que viven y trabajan allí. Para cambiar algo, para mejorarlo, lo primero es reconocer que lo estamos haciendo mal. Entonces, el hecho de pedir disculpas tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Reconocer que, y digo acá, más allá de qué gobierno lo hizo bien o lo hizo mal, lo importante acá es una visión de Estado, ¿no es cierto? Y decir, no hemos estado a la altura y tenemos que estudiar la forma de hacerlo, ¿no es cierto? Y eso implica no solo un tema de seguridad, que lo tiene que llevar a cabo el Ministerio del Interior, que es el punto de partida y lo que ellos más piden, la verdad, sino que también la capacidad de recuperar esos barrios, de potenciar, de desarrollar el tremendo potencial que ellos tienen en términos culturales, de diversidad gastronómica. O sea, creo que están todas las condiciones en esos barrios y también en todos los barrios de Chile donde sucedió esto. Ministro, ¿qué tiene que cambiar para que el próximo viernes, no sé si se solucione de un día para otro, no, pero para que por lo menos la cantidad de que va a ir viendo cambios? Sí, el próximo viernes esto no se va a solucionar en el corto plazo, ¿no es cierto? Son muchas cosas. Hay temas de fondo acá. Yo creo que ha ido cambiando. O sea, después de todo, el dueño de la fuente alemana, o ex fuente alemana, hoy día en una entrevista decía que esto ahí ha sido peor, van creciendo la violencia. No, mi impresión es que no es así, es cada vez menos gente y eso también hace que la dimensión más de seguridad y orden público creo que es relativamente más fácil a futuro, pero también tiene que ver con, y hago una invitación acá a las personas que estén viendo este programa de ir más a estos barrios. Hay como un círculo vicioso en esto, en que uno dice está muy mal la situación y entonces las personas no van a estos barrios y como no van a estos barrios no abren los locales. Y la verdad, yo hoy día fui a almorzar a las Tarrias con mi familia. ¿Pero usted iría el viernes con su familia? Lugar, no, el viernes a las 7 de la tarde no iría con mi familia, obviamente. Bueno, o sea, por eso que... No deja de ser sintomático, ¿no? Por eso que hay aquí una tarea ineludible de asegurar el orden público junto con, esto es muy importante, con el respeto irrestricto a los derechos humanos en la acción de las policías y la racionalidad en la acción, porque al final lo que nos pasó como sociedad en el gobierno anterior es que en parte por el mal manejo y por la violencia y por las graves violaciones de derechos humanos se generó una sensación muy, muy difícil de manejar y justamente los locatarios de ese lugar se llevaron, en términos del día a día, se llevaron una situación muy injusta. No está siendo mucho más fácil para este gobierno. Usted habrá visto, el alcalde Daniel Jaude dice impresentables niveles de represión ayer, se referencia al viernes. Y varias cosas, el gobierno tiene la responsabilidad de intervenir civilmente, en fin, pero al final dice a no decepcionar al pueblo. ¿Cómo se puede hacer control de seguridad sin que haya problemas como ya ocurrió el viernes? Yo soy ministro de Economía, no soy experto en estos temas, pero voy a decir algo que me parece debiera ser sentido común. Las personas tienen derecho a manifestarse, ¿cierto? A su vez, si alguien comete un delito en el contexto de una manifestación, hay que tratar de prevenir ese delito y cuando no se previene hay que juzgar ese delito. Y en cualquier acto en cualquier acción de la policía siempre tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos humanos. Sí. Creo que la combinación de estas, por cierto, decirlo es más fácil que hacerlo, pero me parece que ese tiene que ser el camino. Y quiero decir algo bien específico de esto. La gente con la que yo me junté el jueves está bien enojada y tiene toda la razón de estarlo, ¿ya? Me describieron sus situaciones sumamente complejas, en fin, pero nadie me pidió represión irracional. Nadie me pidió... Bueno, pero es que es importante porque es la gente que es de las que más sufre estos actos de violencia y nos están pidiendo... nadie me pidió como un exceso de mano dura, sino que pidieron algo que es del todo razonable y es que exista orden público y que se respete... Como ministro de Estado de este gobierno, ¿cómo toman las palabras de los socios
de coalición, como lo que dice el alcalde Jadwe, a no decepcionar al pueblo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que no tenemos que decepcionar al pueblo en muchas dimensiones. El pueblo ha cifrado la esperanza en este gobierno en términos de mejoras sociales, en términos de un trato más digno en términos generales, avanzar en menor corrupción. Hay muchas cosas que son lograr una reforma tributaria que nos permita financiar derechos sociales. En fin, creo que son muchas las dimensiones en las que no hay que decepcionar, y yo estoy seguro que todas y todos quienes somos parte del gabinete nos vamos a levantar cada mañana justamente con la idea de no decepcionar al pueblo. Yo tengo puesto en mi oficina la foto del día en que se celebró el triunfo, el día de la elección de la segunda vuelta. 19 de diciembre, si no me equivoco. Algo impresionante. Yo nunca había visto una fiesta popular una cosa hermosa, la gente con mucha esperanza, y tengo esa foto ahí justamente para pensar todos los días que no hay que decepcionarlo. Y también le parece impresentable los niveles de represión que vio el viernes, porque usted es ministro de Economía, pero está mirando esa área como... Yo creo que cualquier acto de uso irracional de la fuerza no corresponde. ¿Y eso ocurrió el viernes? Y el subsecretario Monsalve fue muy claro que esos eventos se iban a investigar. A mí no me corresponde juzgar eso, pero en lo policial yo lo Sí. sé. Ministro Grau, la alcaldesa Matei dijo que era, de alguna manera, contradictorio el que usted pida disculpas a nombre del Estado para darle garantías a quienes viven y trabajan en esa zona, pero retirar las 139 querellas por ley de seguridad del Estado. Me gustaría que se refiriera a eso. No, yo no lo veo como algo contradictorio. Son dos ámbitos que buscan lo mismo. Buscan generar paz social y condiciones justamente para que exista esa paz en el futuro. Aquí lo que ha dicho las autoridades del gobierno respecto al retiro de las querellas por seguridad del Estado es que eso va a permitir que los delitos se juzguen de forma... No, esto no significa que no se juzgan los casos ni que no se investigan, ¿no es cierto? Simplemente que se van a hacer con proporcionalidad y con penas adecuadas a los delitos que eventualmente se cometieron. Porque parte de los problemas que hemos tenido acá, y a veces se nos olvida eso, es que ha habido en algunos casos largas prisiones preventivas y las personas han terminado finalmente siendo absueltas. Entonces ni siquiera sabemos si fueron las personas que cometieron los delitos, ¿no? Entonces, quiero ser muy claro en esto, los delitos corresponde perseguirlos, pero corresponde perseguirlos con proporcionalidad, y eso es lo que se viabiliza al retirar esas querellas. ¿Están de acuerdo en que hay que seguir persiguiendo estos delitos que en la mayoría se asocian a robos en lugares no habitados? Por supuesto, todos los delitos, cualquiera de ellos sean, en un contexto ya sea de una protesta o en otro contexto, tienen que ser perseguidos. Esa es un deber de las distintas autoridades del Estado que eso suceda. ¿Y cómo se debe entender entonces las palabras del presidente Boric en un momento en que dice que no se descarta, por ejemplo, una ley de amnistía o una amnistía o que se haga ya sea amnistías o indultos uno a uno, caso a caso? Sí, es que caso a caso puede corresponder, porque como hemos visto, hay gente que por delitos, por ejemplo, como un saqueo, ha estado mucho tiempo en prisión preventiva, incluso más tiempo del tiempo que hubiera estado si lo hubieran condenado, algo que parece un contrasentido. Y quiero además enfatizar, como bien se ha dicho desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior, que son quienes llevan esta agenda del retiro de las querellas por seguridad del Estado, son puras querellas que no involucran ni daños a personas ni tampoco incendios, cosas de ese tipo como se ha señalado. Ya, pero como señal política general que la población... Bueno, la señal es que vamos a hacer el mayor esfuerzo por construir paz social. Eso requiere señales en distintas direcciones, y en lo que a mí me compete como ministro de Economía, requiere hacer un gran esfuerzo por apoyar a todas las personas con las que nos juntamos el jueves. Yo quedé con un compromiso muy claro con ellas y ellos respecto a una agenda que les vamos a presentar, y nos vamos a jugar porque ellas puedan recuperar su vida, su dignidad también, y la posibilidad de desarrollar sus negocios. En temas más vinculados directamente, porque el otro también está vinculado de manera indirecta a su gabinete o a su ministerio. Quinto Retiro se instaló con una fuerza, no sé si inusitada, no sé cómo catalogarla, pero con bastante fuerza, con muchos parlamentarios, muchos oficialistas, que quieren un quinto retiro. ¿El gobierno por qué se opone ahora? Bueno, primero quiero decir que las y los parlamentarios tienen todo el derecho a plantear la agenda que ellos estimen pertinente, ¿no es cierto? Y también el gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con su programa, con lo que le propuso a la ciudadanía. Y nosotros, durante el programa, a mí me tocó muchas veces defenderlo esto o explicarlo en distintos medios de comunicación, nosotros siempre dijimos de forma muy clara que los retiros no iban a ser parte del gobierno, del programa de gobierno, y por tanto no iban a ser parte una vez que estuviéramos allí en caso de salir electos. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Creemos que el escenario es bastante distinto.
Por lo más en el gobierno conviven personas que estaban de acuerdo y en desacuerdo respecto a los retiros pasados, pero todos tenemos un acuerdo que en el escenario actual no es la mejor política, no es la política más adecuada. Pero el presidente Boric, siendo diputado en su momento, también estaba en contra, en su convicción, pero terminaba votando a favor, porque la política a veces es más difícil que lo técnico. ¿Cómo va usted a conciliar, o ustedes como equipo económico a conciliar esto? Bueno, o sea, es cierto que a veces uno puede estar en situaciones muy complejas, entre otras cosas, porque lo que hemos vivido estos últimos 2 años ha sido muy complejo. Hay mucha gente que puede estar viendo este programa y diciendo, yo lo he pasado súper mal, necesito ayuda, ¿cómo no me dejan retirar mis fondos de pensiones? Entonces es difícil conversar con la persona y decirle, bueno, tenemos que poner el foco en hacer una transformación profunda al sistema de pensiones, y eso requiere, para que eso resulte bien, requiere no retirar más fondos para que tengamos esos fondos a futuro y podamos dar buenas pensiones. Entonces, es una situación difícil, pero en la actualidad es más claro incluso que lo que era antes respecto a que esta no es una buena política. Ministro Nicolás Grau, si el proyecto avanza y va tomando forma y va tomando cuerpo, ¿ustedes eventualmente pueden alegar inconstitucionalidad? Porque esto es una facultad privativa del presidente. En ningún caso es una decisión que la va a tomar el ministro de Economía, y creo que no tiene tanto sentido adelantarse a ese escenario. Lo importante es que toda la ciudadanía tiene que saber que es una política que nosotros no vamos a impulsar. Lo que sí compete, me imagino, al ministro de Economía, al menos opinar, es hacer la evaluación de los efectos. Porque el otro día el ministro Marcel, que es colega suyo, decía que todo eso que decían que era campaña del terror se ha ido produciendo. No era tanto terror, sino que era verdad. ¿Usted cree que de los retiros 1, 2 y 3 que se efectuaron, el cuarto no se efectuó porque no se aprobó, qué grado de responsabilidad tienen esos retiros en inflación hoy y en alza de tasas hoy? Es difícil saber el efecto causal exacto de cada uno de esos temas, pero yo creo que en esto lo más prudente de mi parte es tomar como la mejor estimación de aquello lo que ha señalado el Banco Central en sus distintos análisis, y en esos análisis sí se ve que tuvo un efecto importante. Es más claro sobre todo en las tasas. En el caso de la inflación sabemos que también es un fenómeno internacional, entonces no es tan fácil, a pesar de que ellos lo hacen estadísticamente, separar esas dos cosas. ¿Es más claro? Yo diría que en el caso de las tasas es más claro. ¿Por qué no le explica a usted, que además es profesor de Economía de la Escuela de la FEN de la Universidad de Chile, por qué es tan claro que a las personas que nos ven hoy les es más caro ir a conseguir un crédito de consumo hipotecario y que tenga que ver con los retiros? ¿Por qué dice esto es previsional? La razón es relativamente simple. Las tasas, por ejemplo, de hipotecario depende de que exista ahorro que se pueda invertir de largo plazo, ¿no es cierto? Y justamente las pensiones, el ahorro de pensiones sirve para respaldar esos ahorros de largo plazo, y cuando esos ahorros existen en gran cuantía, bajan los precios de acceder a su ahorro, y eso son las tasas. Las tasas es cuánto te cuesta acceder al ahorro de otra persona, ¿no es cierto? Entonces, cuando esos ahorros disminuyen, entonces suben los precios. Y si es tan fácil de entender y de explicar, ¿por qué no lo hicieron con sus parlamentarios cuando que sacaron cerca de 50.000 millones de dólares? Porque lo que sucedía en ese minuto, con más fuerza de lo que sucede ahora, es que era una situación muy compleja y habían distintas cosas que había que poner sobre la balanza, ¿no es cierto? Y por un lado había muchas necesidades. En el primero, y también, menos. Creo que es cierto que a medida que fueron avanzando los retiros, los argumentos a favor de ellos eran cada vez menos pertinentes. Eso es cierto. Pero decir, por ejemplo, es muy inexacto decir que es de alguna manera populista, porque decir, usted puede sacar su plata y va a tener plata, pero lo que no les dijeron nunca es que las cosas que iban a comprar con esa plata iban a ser más caras fruto de la inflación. No, yo creo que... Ayudan por un lado. Yo recuerdo muy bien que todas las declaraciones que hizo el presidente Boric en su minuto siempre fueron muy honestas respecto a reconocer los potenciales costos que iban a tener. De hecho, se trataron justamente de construir un escenario, hacer un conjunto de políticas que atenuaran esos costos. Así que yo creo que por lo menos de nuestra parte fuimos muy, muy honestos al respecto. Ahora, creo que hay que poner el acento en el futuro y, por cierto, responder respecto a las cosas que nosotros hemos dicho en el pasado. La meta del salario mínimo, 500.000 pesos a final del gobierno, del mandato, pero 400.000 luego, suponemos, ¿no? Plazos, por favor, ministro. Bueno, hay un plazo legal. El 1 de mayo tiene que estar operando el salario mínimo. ¿Ya se va a hacer de 400.000 pesos ya? No, eso, el salario, la definición del salario mínimo es algo que depende principalmente del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. 400.000 pesos es un número posible, pero también pueden haber otros. Es un número posible porque es razonable, es un número que es consistente con llegar a 500.000 al final del gobierno, que es el número que está
establecido fuertemente, y lo que nos compete a nosotros como Ministerio de Economía, y esto es algo muy importante, es hacer un diseño de un conjunto de subsidios que permita ayudar a las empresas de menor tamaño que no tienen la productividad justamente para poder pagar esos salarios. De manera tal de que yo quiero dar una tranquilidad a las y los dueños de esas empresas de menor tamaño, que efectivamente el gobierno va a cumplir con su compromiso, y eso va a hacer que ese alza del salario mínimo que todas y todos compartimos en el gobierno no sea a costa de sectores que no tienen la capacidad de pagarlo. El último estudio que vi del Ministerio de Economía, pero es muy, no tan antiguo, pero debe estar cambiado ya, en torno al 80% de las empresas que en Chile, o de las personas que reciben salario mínimo en Chile, trabajan en la micro, pequeña o mediana empresa. Las grandes empresas, 10% nada más. Por lo tanto, donde se va a afectar más con el alza del salario mínimo va a ser justamente a las más chicas. Bueno, ¿cuáles son esas ayudas que ustedes les van a prestar para que no se afecten? Tiene que haber un esquema de subsidios muy, muy concreto que cubra parte de esa alza, la parte probablemente más excepcional. Y eso es lo que nosotros estamos diseñando. Obviamente eso depende en última instancia del número que se decida aumentar de salario mínimo. ¿Han costeado eso para llegar a 400.000? ¿Qué nivel de subsidios podría decirle usted a los pymes que van a recibir? Esto lo estamos estudiando, pero lo razonable es que cubra al menos la parte que es excepcional. Déjame dar un ejemplo de esto. Si hay una alza del salario mínimo que es más obvia, que tiene que ver con cubrir el aumento de la inflación. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces uno podría pensar que lo restante entre los 350.000 y el número que finalmente se acuerde, restando esa parte que tiene que ver con la inflación, eventualmente tendría que ser cubierto por un subsidio. O sea, solamente usted le podría decir que a los pymes, a los medianos, se van a hacer cargo de la parte de la inflación. No, son las cosas que estamos estudiando, pero ese es un esquema posible. Y no hay riesgo, como está la situación hoy día en el mundo y también en Chile, en unas economías que están así bastante vulnerables o débiles, cargarle la mano y que los subsidios eventualmente no lleguen todos bien y que le carguen la mano más a las pequeñas y medianas? Lo primero es que nos tenemos que hacer cargo de que lleguen bien y que lleguen a tiempo, esa es nuestra tarea, y en particular del ministerio que encabezo, y después en una conversación en conjunto con la ministra del Trabajo y con el ministro de Hacienda tendremos que definir cuál es la trayectoria más razonable para llegar a esos 500.000 pesos, que es lo que nuestro compromiso frente al país. 40 horas también es parte del compromiso, y sabemos que 40 horas, o sea, el mismo salario para trabajar menos horas, es más cara cada hora trabajada. Es una ecuación bastante simple. Pero si le subimos el costo del salario, obviamente a las empresas más poderosas les va a costar menos hacerse cargo de esa alza de costos por emplear gente, y las más chicas, a su vez, les va a costar más. Otra vez, la mochila más pesada para los más chicos. Sí. Bueno, hay un conjunto de medidas que está planteando el gobierno: 40 horas, salario mínimo, también el aumento de las cotizaciones. El timing de todas ellas es un asunto que aún se está discutiendo y en algunos casos va a depender del trabajo legislativo, pero lo importante que nosotros dijimos en campaña es que vamos a acompañar efectivamente a las empresas de menor tamaño para que esto no sea algo tan complejo para ellos y sea algo llevadero, porque es importante que todas y todos entendamos que esto tiene que ver con, en algunos casos, con mejorar las pensiones futuras, en otros casos con mejorar nuestra calidad de vida. Hoy las horas de ocio es algo muy importante, ¿no es cierto? Para estar con la familia, para tener tiempo para distraerse, y además puede tener, hay ciertos estudios al respecto, también efectos positivos en productividad. Entonces no se va todo a costo necesariamente, pero hay una parte que se va a ir a costo, y esa parte es la que nosotros tenemos que ayudar a las empresas de menor tamaño. ¿Y también habrá subsidios en ese caso? Ahí hay que pensar el esquema más razonable. Puede haber, por una parte, gradualidad, y en otros casos pueden haber subsidios. En el caso del salario mínimo es distinto, porque ahí hay una ley que te dice cuándo tú tienes que subir el salario mínimo. En el caso de las 40 horas todavía está en discusión cuándo eso se va a llevar a cabo. O sea, por ejemplo, podría ser primero para las grandes empresas que tienen más espaldas para poder solventar una alza de costo. Es un tema que hay que estudiar. Yo prefiero no adelantarme a eso. Hay que tener cuidado con ese tipo de políticas, pero es un tema que podemos discutir más adelante. Puede generarle inequidades al momento de hacerlas competir. Si es que tiene es un tema, insisto, es un tema que lo que debe quedar claro para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo ahora en televisión, es que nosotros como gobierno estamos muy comprometidos a mejorar los salarios, a mejorar la calidad de vida de las personas, y lo vamos a hacer eso consciente de lo que en economía llamamos la heterogeneidad productiva, es decir, que algunos
tienen mayor productividad y otros no la tienen, y hay que acompañar, hay que ayudarles a esos que no la tienen a avanzar en esa dirección. ¿Tiene plazo, ministro, para empezar a implementar? Porque la gente se ilusiona cuando le dicen 40 horas y poder tener más ocio, más vida con la familia, sin duda. ¿Hay plazos? ¿Se han puesto plazos? No se ha definido cuándo eso se va a llevar a cabo, y además esa agenda en específico, creo que ser muy respetuoso aquí con mis colegas, ministras y ministros, depende en particular de la ministra del Trabajo, Jara. El ministro Marcel dijo el otro día que le parecían poco plausibles que se cumplieran las metas que el anterior gobierno había planteado en materia económica. Sí. En particular tiene que ver con el... Crecimiento 3,5. Claro. Le parecía que era muy difícil. ¿Con qué crecimiento qué crecimiento proyecta usted para este año? Bueno, si uno ve las entrevistas y los analistas, porque en esto hay mucho debate y bastante incertidumbre, los rangos fluctúan para este año entre 1 y 3, Claro. y más cercano a 1 y 2. Sí, 2. Y para el próximo año, que es una situación más compleja, incluso algunos cálculos dicen crecimiento 0. O sea, Para el siguiente, para el 23. Para el 23. Entonces creo que esto es importante porque todo eso no tiene nada que ver con el gobierno actual, ¿no es cierto? Es básicamente nuestro punto de partida. Y todo lo que podamos ir por sobre eso es nuestra preocupación. Entonces mi preocupación como ministro de Economía es hacer un conjunto de políticas para empujar la productividad, para aumentar la inversión tanto nacional como extranjera, que nos permita que el 2003 no tengamos crecimiento 0. 23. El 2023 no tengamos crecimiento 0. Ministro, si se da ese 2% para este año y 0 para el 2023, Sí. y me tomo una frase que usted dijo en la semana, que todas estas mejoras en campo laboral, en 40 horas, aumento en los salarios mínimos, va a ir encadenado necesariamente al aumento, a cómo se comporta la economía. Con ese 2% para este año, 0 para el siguiente, ¿será posible subir o acercarse a los 500.000 y a las 40 horas? Yo creo que... ¿O hay que rendir más? No, yo creo, hay que hacer las dos cosas. Creo que Chile está atrasado en su salario mínimo y hay espacio para aumentarlo. Esto es un tema que además yo estudié bastante siendo en mi vida más académica, en mi vida anterior, y creo que hay bastante espacio para eso, pero hay que hacerlo bien. Y hay que hacer un buen diseño de política, un buen diseño de timing que vaya integrando cómo estas distintas políticas pueden afectar eventualmente los costos a las empresas. Y si uno lo hace bien, yo creo que hay espacio para poder moverse en esa dirección. Y al mismo tiempo tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte, muy robusto, en lo que a nosotros nos compete en economía, para empujar la productividad, porque algo que se dice poco es que llevamos 10 años en que la productividad está estancada. El crecimiento ha sido bajo, pero se ha crecido básicamente por temas que no tienen que ver con la productividad, con mayor inversión. Entonces tenemos, lo que debiera quedar claro a esta altura, es que si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, probablemente no vamos a poder hacer esos aumentos de productividad que el país requiere. Se me quedó en el tema del salario mínimo, en que si usted le exige a algunas empresas más chicas salarios mínimos y no llegan, se va a informalizar ese empleo y va a rebotar, por ejemplo, en gente que va a quedar fuera del ahorro previsional. Es decir, esto tiene rebote para todos lados. ¿No tiene susto usted que aumente la informalidad laboral en Chile? Yo creo que si se hace bien esto y cuando uno ve la evidencia de otros países de aumentos importantes de salario mínimo, yo creo que es muy claro que Chile tiene espacio para eso, para hacerlo bien. Habló de inversión, ministro, que preocupa porque la inversión está muy baja, muy pegada abajo hace un tiempo y está en 0. Sí. No fue tan mala el año pasado. El año pasado no fue tan mala como... O sea, el crecimiento fue impulsado principalmente por consumo, pero la inversión no estuvo tan mala tal vez como se esperaba. Sí. Bueno, pero la verdad es que la inversión depende mucho del futuro y de las expectativas y la incertidumbre. ¿Usted reconoce, como algunos creen, que lo que está ocurriendo en la convención, sencillamente, yo sé que ustedes no quieren meterse, pero usted ve el escenario desde afuera, ¿hay alguna incertidumbre en cosas tan potentes como el sistema de gobierno? Como el sistema, como por ejemplo qué va a pasar con el Senado, qué va a pasar con la propiedad privada, con las indemnizaciones eventualmente? ¿Usted reconoce que algo de eso puede afectar a la inversión a futuro? Yo diría, tu pregunta tiene distintas dimensiones, ¿no es cierto? Pero en lo que respecta a la propiedad privada, en particular, todas las propuestas que yo he visto sobre la mesa, incluyendo la que finalmente pasó en eso, son bastante razonables, ¿eh? Y todas van en línea con la experiencia de otros países, y cuando algunas personas que critican eso que está pasando señalan que dada la historia de Chile, uno no puede decir lo mismo que dicen constituciones de otros países. Yo veo con mucho optimismo. Creo que los grandes desafíos que tenemos a futuro como país y que son importantes para efectos de la inversión requieren cohesión social, requieren hacerse cargo de la crisis climática, requieren hacerse cargo de
de apostar por ciertos sectores que sabemos que la economía tiene que ir en esa dirección. Entonces, creo que el problema principal de dar certidumbre y de aumentar la inversión a futuro tiene que ver con otros desafíos que son los que vamos a tratar nosotros de abordar, por ejemplo, con banca de desarrollo, con los distintos cambios en la institucionalidad que queremos hacer para que podamos tener políticas de largo plazo. ¿Usted ve algunos trazos de inestabilidad que se estén generando por las discusiones de la convención que le pueden afectar a la inversión? ¿Alguno, sin referirse a alguno en particular? No es algo, o sea, cuando uno conversa con las y los empresarios, efectivamente que hay algo que ellos plantean, pero yo tiendo a pensar que esto se va a ir, a medida que vayan saliendo las normas definitivas, esto se va a ir encauzando y efectivamente vamos a poder tener un buen segundo semestre al respecto, mucho más tranquilo. Me quedaron tantos temas, Banco Nacional de Desarrollo, interesantísimo, muchos temas, pero hay uno que no quiero dejar, porque está el tema FOGAPE, sí. Los créditos COVID, que hay mucha gente que está muy preocupada pagándolo y con alzas de tasa, que están súper angustiados, pero el presidente Boric en campaña dijo que se iba a derogar la corrupta ley de pesca. ¿Qué va a hacer el gobierno prontamente en esa materia específica? Déjame decir dos cosas. Lo primero es que prontamente, ya sea en algún momento de esta semana o tal vez la semana subsiguiente, nosotros como gobierno vamos a presentar nuestro plan de recuperación inclusiva, que es bien importante, que lo estamos haciendo de distintos ministerios, Hacienda, Trabajo, la Mujer, en fin, Ministerio de Desarrollo Social, en que nos vamos a hacer cargo de que a pesar de que la economía en promedio se recuperó, hay muchos sectores que no lo han logrado. Algunos sectores del mundo del empleo, mujeres, ciertos grupos etarios, y también sectores productivos, turismo, cultura, otros más. Entonces vamos a hacer un plan que se haga cargo de traer al promedio a todas esas personas y empresas que no han logrado recuperarse, y creo que eso es muy importante. Tú decías a propósito de los FOGAPES, claro. Tenemos restricciones presupuestarias no menores porque vamos a actuar respecto al presupuesto que se aprobó el año anterior, que es lo que corresponde, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder hacer que esta recuperación efectivamente sea inclusiva. Respecto a tu pregunta de pesca... ¿Se derogará la ley de pesca? Nosotros, más allá de la forma jurídica específica que esto va a tomar, nosotros vamos a presentar una nueva ley de pesca que va a reemplazar la anterior porque esa ley actual tiene problemas importantes. ¿A su juicio? Y además, bueno, eso sí, hay juicio zanjado al respecto. O sea, esto no es una opinión de mi parte, sino que el sistema judicial chileno definió que en algunos casos habían habido graves actos de corrupción. Así que ese es un hecho de la causa. Y además creo que es bien importante, no solo por el tema medioambiental, por el tema de las fuentes de trabajo de las personas que trabajan en pesca, sino porque es muy importante en estos 4 años que vienen recuperar la legitimidad de las instituciones y que tengamos leyes en que la ciudadanía pueda confiar de que se hicieron de buena manera y no sobre representando intereses por actos de corrupción. Nicolás Grau, ministro de Economía, le agradezco mucho por haber estado esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.